Muy buenos días. Este es mi comentario del Evangelio de San Marcos, el capítulo 11. Y este es parte de los últimos capítulos donde Jesús se dirigía a Jerusalén por Betfagé y Betania, y se estaba acercando el momento de su muerte. También era la última semana de su vida en la tierra. Betania y Betfagé eran dos pueblos pequeños al otro lado del Monte de los Olivos de Jerusalén. Entonces envía a 2 de sus discípulos para que le traigan un burrito, y lo encontraron tal y como él se los había mencionado. Se lo llevaron a Jesús y le pusieron encima sus mantos, y él lo montó. Muchos extendieron sus mantos sobre el camino, y otros buscaron ramas que cortaron de los campos y daban gritos de júbilo diciendo: Bendito el reino venidero de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y el significado de Hosana es una palabra de origen hebreo que significa salve. Tanto para el judaísmo como para el cristianismo es una palabra para expresar júbilo y alabanza a Dios. Más tarde Jesús entra en Jerusalén y fue al templo. Y dice aquí la Biblia que después de observarlo todo, salió para Betania porque ya era tarde con sus 12 discípulos. También al día siguiente, cuando salieron de allí, Jesús tuvo hambre, y viendo a lo lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó ahí, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y algo que para mí no queda muy claro es por qué Jesús se enoja con la higuera, si no era su tiempo para dar fruto. ¿Será acaso porque Jesús tenía tanta hambre que al no verla lista la maldijo? Pues para ser sincera, yo no entiendo muy bien esta parte de la Biblia. Me parece que no es justo que lo hubiese maldecido solo por tener hambre, pues aquí mismo acaba de decir que no era su tiempo, porque Dios creó las plantas y a cada una le dio su tiempo para dar frutos. Luego llega el versículo 15 y dice: Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que cobraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Aquí sin duda Jesús muestra su celo por Dios y el respeto que se le debe a su casa de oración. Pero sería tanta el hambre que Jesús tenía que tuvo que ver con esta reacción iracunda. Al caer la tarde salieron de la ciudad, y a la mañana siguiente pasaron junto a la higuera. Vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. La respuesta de Jesús fue: Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno dice a este monte: Quítate de aquí y tírate al mar, sin abrigar la menor duda, creyendo que lo que dice sucederá. Pues para ser sinceras, a mí no me cuadra que Jesús maldiga una planta que no es su tiempo para dar fruto. Luego lo vemos volcando mesas y poco después dando lecciones de fe. Es por eso que mejor me puse a investigar un poco más y me encontré con un estudio de ciertos aspectos importantes de la relación que hay entre las hojas y el fruto de la higuera. En Palestina, cuando llega la primavera y aparecen las primeras hojas de las higueras, estas vienen acompañados por unos pequeños nódulos o botones comestibles. Si esos pequeños higos no aparecen en ese tiempo, esto indica que el árbol, a pesar de tener hojas, es estéril y no producirá frutos. Por lo tanto, Jesús tenía toda la razón para pensar que podría encontrar estos pequeños higos comestibles. La higuera era un símbolo de Israel. Oseas 9 dice: Como uvas en el desierto hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a sus padres. Más tarde la Biblia nos habla del tiempo glorioso. Dice Primera de Reyes 4:25: Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Es casi como si la higuera fuera un barómetro de la salud de la nación, quitada como castigo y floreciente en tiempos de restauración. En el Nuevo Testamento también podemos ver a Jesús usando la higuera simbólica. En primer lugar, en el llamado de Natanael,
que estaba sentado bajo una higuera como un verdadero israelita. Es así que la higuera era un símbolo de Israel, muchas hojas pero sin frutos. Todos aquellos rituales perfectamente organizados que llevaban a cabo en el templo solo servían para esconder la falta de la verdadera vida espiritual, incluso la forma en la que le habían aclamado el día anterior con la palabra Hosana, cuando llegó a Jerusalén, como aquel que venía en el nombre del Señor. Era completamente superficial, porque no tardaron mucho en cambiarla por la de crucifícale, crucifícale. La abundancia de sus hojas hacen pensar que como cristianos podemos tener buen fruto, pero realmente carecemos de él. Promete mucho, pero no da nada. Como es sabido, Jesús es omnisciente, lo que significa que él sabía si la higuera podía dar fruto, pero en realidad lo que él quería era mostrar de una forma gráfica a sus discípulos algo que tenía mucha importancia y que no debería de olvidar, porque esto era tan importante que les tuvo que repetir la enseñanza 2 veces, que aparece de la higuera en este capítulo. La abundancia de las hojas no había logrado evitar que su maldad fuera vista desde el cielo, y Dios mismo se disponía a comprobarlo por medio de una visita oficial antes de emitir su juicio, porque Jesús fue primero a ver el templo y lo observó. No volcó las mesas sino hasta el día siguiente, y esto me hace pensar que no había arrepentimiento. La gente que vendía en la casa de Dios sí la había convertido en un mercado. Con esto me doy cuenta de que no fue una reacción iracunda la que Jesús tomó, sino una decisión bien tomada. Y lo que esto me hace pensar es de que uno debe estar vigilante y dar frutos en el tiempo de la visita de Dios y tomar seriamente esta advertencia, porque Cristo puede llegar en cualquier momento, de una forma inesperada, y lo que Él va a buscar es nuestro fruto. A Él no le va a importar la abundancia de hojas que tengamos. Jesús tiene hambre de ver a su gente dando fruto, y este mismo fruto es lo que va a decir: Hosana a Dios en las alturas. Israel había sido escogido para recibir y transmitir la verdad de Dios en medio de un mundo de paganos e idólatras, pero se había olvidado de su misión y se había entregado al orgullo espiritual y al formalismo ceremonial. Tenían abundante follaje, pero carecían del fruto de la fe y del amor. Lucas 13:6-9 dice: Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador: Mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtala. Y el cumplimiento de esta maldición se culminó en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida y el pueblo judío fue dispersado por todo el mundo. Pero antes de eso, Dios había entregado su viña a otros, a la iglesia gentil. Romanos 11:25 dice: Hermanos, quiero que entiendan este misterio, para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. La nación judía confiaba en sus obras y también en su religión, pero no en Dios. Esta fue la razón fundamental por la que vino el juicio sobre ellos cuando le dice: quítate y échate al mar. Pues quiero compartirles que para llegar a este estudio literalmente me llevó 6 horas con unos 25 minutos, porque como les dije al principio, no entendía por qué Jesús había maldecido a una planta que no era su tiempo. Y la verdad es que me llevó todas estas horas tratar de comprender esta escritura. Y también parte de todo lo que he aprendido es que cuando no entendemos una escritura, no podemos juzgarla por encima o de una manera superficial. Una lección muy importante que aprendí es que un cristiano por fuera puede parecer que está lleno de buenas obras, pero en realidad es un cristiano estéril, que nunca, jamás podrá dar fruto.
si no tiene un verdadero arrepentimiento. Y esto es algo que a mí me llena de profunda convicción, seguir escudriñando la palabra de Dios. Debo de confesarles que la verdad ya me sentía muy cansada porque no podía terminar con este capítulo. Fue tan profundo y me dejó con tanta enseñanza que lo que para mí resalta más de todo fue el capítulo de Romanos 11, el versículo 25, que dijo: quiero que entiendan este misterio. Y en realidad todo este capítulo fue un misterio para mí, que dice: no se vuelvan presuntuosos. La presunción de un cristiano puede tener como raíz un corazón sumamente endurecido, pero como dice aquí, que así permanecerá hasta que no hayan entrado los gentiles. Dios tiene un plan para todo, y esto me llena de paz. Pues espero no haber sido muy lenta en este comentario, pero la verdad es que tiene tantísima proteína que traté de tener mucho cuidado en lo que tenía que decir. Muchas gracias, ese es mi comentario por hoy y que tengan un bonito día.